contar 20 segundos. Hola, buenas tardes a todos y a todas si nos estáis siguiendo por YouTube. Organizamos este acto telemático desde la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid y vamos a exponer con unos invitados algunas experiencias de recuperación de la gestión de distintos servicios públicos municipales, y esto obedece, sería como un acto final al trabajo que venimos desarrollando en esta plataforma en estos 2 últimos años, en esta legislatura, en los cuales hemos documentado diferentes casos de recuperación de la gestión de distintos servicios públicos municipales y algún autonómico también. La legislatura llega a su fin y nosotros entendíamos, nosotros y nosotras, que era especialmente motivador hacer un acto como este, dando altavoz a estas personas que han participado en la recuperación de algunos servicios públicos, y la intención es que lo conozcáis y que podáis opinar sobre él. En esta última legislatura, en esta legislatura que va a terminar, ha habido municipios como Aspe, Arteixo, Málaga, Puerto Real, Alcorcón, Torrevieja, Huesca, Astorga, Valencia de Don Juan, Pamplona, Alcázar de San Juan o la Comunidad del País Valencià, que han tenido a bien meterse en estos aspectos de la recuperación de los servicios públicos, que no es nada fácil en algunas ocasiones y que conlleva muchos sobresaltos a veces, y que a veces en esa iniciativa que se tiene no se puede llegar a concluir, pero en este caso vamos a contar hoy con algunos casos que ha sido un éxito rotundo. Damos las gracias a estas personas que presentaré más tarde por la amabilidad que han tenido y se han prestado sin ningún inconveniente a participar hoy, y si no fuera por ellos, pues no podríamos llevar a cabo una de esas intenciones que tenemos como plataforma, que es divulgar y ser altavoces de estos casos que se van dando a lo largo y ancho del Estado español. También queremos decir que no solamente se dan casos de remunicipalización o municipalización en el Estado español. Internacionalmente hay más de 1.400 casos con distintos servicios de todo tipo, energéticos, de agua, de salud, de educación, de transporte, y es algo que va al alza, ¿no? Después de unas décadas en que la internalización o la privatización de la gestión de nuestros servicios públicos, y digo nuestros porque están concebidos para darnos servicios, pues en los últimos 15, 20 años se va viendo ya un trabajo muy meritorio y de mucho peso de lugares, sobre todo municipios, aquí en España, pero no solamente municipios, también estados fuera de este país, que son muy significativos. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Indonesia, un montón de países, en todos los continentes se han dado casos de remunicipalización de los servicios públicos, y eso es digno no solamente de alabar, sino de comentar y de transmitir. Vamos esto va a ser la continuación de un informe que hemos elaborado 24 colectivos sociales, sindicales, vecinales y técnicos, en el que recogemos estos casos en la última legislatura, y a lo largo del acto pues podremos poner el enlace en YouTube para que aquel y aquella que tenga inquietud por saber un poco más pues lo pueda ver. Y nada más, voy a presentar a las personas que van a participar hoy.
Están con nosotros Casimiro Herranz, que es el director de Recursos Humanos de la empresa pública Desmasa en Alcorcón. En esta legislatura han podido llevar a cabo la recuperación de la gestión del alumbrado público y de la limpieza de colegios públicos. Contamos también con Blanca Elizaga y Magda Saavedra, que son trabajadoras familiares del Ayuntamiento de Pamplona, que también ha recuperado la gestión de ese servicio. Y por último, Chema Jáñez, que es presidente del Consejo de Administración de la empresa pública Ecoastúrica de Astorga, que también recientemente han recuperado la gestión de la recogida de residuos sólidos. Perdón. Como decía, residuos sólidos urbanos, perdonadme, el punto limpio y la limpieza viaria. Entonces, sin más dilación, damos paso a Casimiro Herranz, que es el primer participante, y bueno, él os cuenta la experiencia de Alcorcón desde su punto de vista. Cuando quieras, Casimiro. Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada quería agradecer lógicamente la oportunidad de poder contar la experiencia que hemos tenido aquí, porque además es una genial iniciativa de poder divulgarlo y poder demostrar entre todos y todas que realmente esto de la recuperación de la gestión directa es algo que es posible, y muchas veces si no le damos el altavoz necesario se queda ahí en pequeños corrillos y no se da y no se le da la publicidad que se le tiene que dar, sobre todo para poder contar las dificultades y las vicisitudes que se pasan para llegar y para luego mantenerlo, ¿no? Por eso es importante agradecer este tipo de iniciativas que puedan ayudar a difundir precisamente esta idea y estas prácticas que estamos llevando a cabo en diferentes puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, sin más dilación, efectivamente, aquí en Alcorcón, en la empresa de servicios municipales de Alcorcón, es una empresa que es una empresa municipal que es capital 100% del ayuntamiento, ¿vale? Esto quiere decir pues, que bueno, realmente es el ayuntamiento quien es el 100% del dueño de la empresa, y se llevan a cabo, en principio se llevan a cabo los servicios públicos de recogida de residuos, de limpieza viaria, y había algo de mantenimiento, ¿no? de mantenimiento de las instalaciones de las dependencias municipales y tal, y poco más, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema está en que, claro, cuando hablamos de la recuperación de la gestión directa de diversos servicios como el alumbrado, que era el que nos tocaba, básicamente es porque ha habido una transformación en la empresa en la que hemos pasado de trabajar a través de encomiendas a ser un medio propio personificado del ayuntamiento, precisamente por el tema del alumbrado. El alumbrado, aquí en Alcorcón, el problema que había básicamente es que bueno, Alcorcón es uno de los primeros municipios en los que se puso en marcha el sistema de las empresas de suministro energético, ¿no? Y aquí realmente, pues bueno, se basaba ese sistema, hace mucho tiempo, según cómo lo empezaron a implantar, era una colaboración público-privada en la que las empresas iban a participar en estas competencias de alumbrado público de los municipios, iban a realizar unas inversiones para modernizar el sistema del alumbrado, y con los ahorros que se iban a generar, pues hombre, se iba a pagar el suministro y se iba a poder sacar esos beneficios sociales y se iba a pagar esa inversión. El plan se había hecho a 10 años. La consecuencia es que pasados esos 10 años en Alcorcón estábamos a oscuras. Literalmente, no había cercanía con los vecinos y vecinas, había callejones en los que una farola costaba semanas que viniesen los de la empresa a arreglarlo, a cambiarlo, y claro, estábamos en una situación en la que realmente había una deficiencia de servicio, ¿vale? La empresa que lo llevaba decía, sobre el papel, decía que había 12 personas trabajando en el municipio de Alcorcón. Alcorcón tiene alrededor de 170.000 personas viviendo, y es un municipio pues que es bastante grande para lo que tenemos aquí alrededor, ¿no? Requiere unos servicios y una atención y una constancia que a lo mejor con 12 personas
Si estuviesen de manera fija, pues sí podrían servirlo, pero el caso es que la experiencia nos había llevado a ver que ni había 12 personas de continuo aquí, porque la empresa utilizaba esas mismas 12 personas para otros municipios perfectamente, ¿vale? Y no se habían hecho las inversiones que decían que había, y como tenían que sacar beneficio, porque lógicamente toda empresa quiere sacar beneficios, realmente lo sacaban de reducir la luminosidad en las calles, es decir, gastaban menos luz. Así de sencillo, ¿no? Es decir, la gestión indirecta de los servicios y ponerlo en manos de una empresa cuya razón de ser es sacar un beneficio, lógicamente nos va a llevar inexorablemente a que esa empresa, queriendo sacar beneficios, va a quitar, va a ir arañando, bien de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, bien de los medios que pone, o bien de los recortes de las inversiones, o como en el caso de aquí de Alcorcón, que directamente bajaba la luminosidad, la intensidad de las luces de las calles, y por eso parecía que caminábamos en penumbra, ¿no? Era más, Alcorcón era más un Londres del siglo XIX, ¿no? Algo de Dickens, más que una ciudad moderna, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese panorama es cuando el ayuntamiento, aprovechando que finalicen esos 10 años, encarga a Esmasa, a la empresa de servicios municipales, que contamos con unos cuantos electricistas y con unos cuantos técnicos para hacer cosas, nos encarga pues que llevemos el tema del alumbrado, y si éramos capaces. Claro, eso requiere un estudio previo, una auditoría, un estudio de viabilidad. Cuando pudimos decir que sí, nos hicieron un encargo de 1 año. ¿Vale? Y ahí fue el momento en el que hicimos el cambio de la empresa privada a la empresa pública, ¿vale? El otro día comentábamos algo así como ¿qué pasaba con los trabajadores? ¿Por qué no los habíamos subrogado? Pues precisamente porque no eran trabajadores que no estaban adscritos al servicio. Es decir, la empresa que llevaba este servicio, además de que de los 12 que decía que tenía aquí en Alcorcón, esos 12 no estaban solamente en Alcorcón. Entonces, no se subrogaron porque no eran personal subrogable bajo ningún concepto, ¿vale? Entonces, claro, estamos en una situación en la que, por un lado, tenemos que ver y tenemos que fijarnos en el objetivo que tenemos de recuperación de la gestión directa de los servicios y de los mantenimientos de los puestos de trabajo, pero no de cualquier manera se puede llevar a cabo. Y en esta situación era imposible que pudiésemos hacernos cargo de esas 12 personas que supuestamente estaban a tiempo completo aquí en Alcorcón, cuando ya sabíamos que no estaban aquí en Alcorcón, podían estar perfectamente en otros 7 o 8 municipios prestando servicios y haciendo otra multitud de cosas, ¿no? El caso es que, bueno, cuando nos lo encargan, claro, nosotros teníamos en principio una unidad de negocio del servicio de mantenimiento, de lo que llamábamos mantenimiento, ¿no? Y de las dependencias municipales y tal, que llamamos las térmicas, las fuentes, los cruces semafóricos ya, ¿no? Teníamos unas 15 personas, claro, tuvimos que ponernos las pilas y al final ampliamos a otras 7 personas. Otras 7 personas que sí estaban aquí continuamente y que formaban parte de otras 15. Al final todo esto han terminado siendo 32 personas, ¿vale? 32 personas en diferentes puntos con material exclusivamente para el alumbrado público de Alcorcón y para realizar todas el mantenimiento que necesitamos. Con otra situación, además, al hacer la auditoría lo que vimos es que, lejos de haberse realizado las inversiones que había, que en teoría en esos 10 años se iban a realizar, pues no se había realizado ni esas inversiones ni los mantenimientos adecuados, y ahora mismo supone el ponernos al día pues una inversión multimillonaria, el ponernos al día, el ponernos como tendríamos que estar, ¿no? Y en eso se ha ido empezando. De las 20.000 luminarias que tenemos en el municipio de Alcorcón, se han cambiado aproximadamente en 1 año y medio 5.000, se han cambiado a LED, con lo que eso ha significado ahorro energético, de mayor luminosidad y tal. Hemos instalado una serie de luminarias también en los pasos de peatones, hemos cuidado mucho los puntos oscuros, estos puntos negros que teníamos, ¿no? Luego, realmente la recuperación de la gestión directa del servicio en este sentido, a nosotros y nosotras desde la empresa pública lo que hemos visto es que estamos dando un servicio real a los vecinos y vecinas que habían estado viviendo en la penumbra. Es decir, cuando la ley de bases de régimen local establece como una competencia de los ayuntamientos el alumbrado público, no es cualquier alumbrado público. Nosotros lo entendemos como un alumbrado público que sirva para ver, para iluminar, para poder vivir, para hacernos dueños de los espacios comunes que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha significado
desde nuestro punto de vista, para los vecinos y vecinas de Alcorcón, la recuperación de la gestión directa del alumbrado público, el que ahora mismo en las calles se pueda ver, ¿vale? Pero como digo, partimos de una situación en la que era un auténtico caos, ¿vale? Veníamos de algo muy oscuro y ahora de repente, claro, es como la noche y el día, vamos, así, tal cual. Pero claro, respecto al punto de vista de los trabajadores y de las trabajadoras que están, es curioso, vamos, en este caso únicamente hay trabajadores en el servicio de mantenimiento, únicamente hay trabajadores, aunque en todas las promociones internas que hemos realizado se ha hecho una reserva de puestos de trabajo para facilitar el acceso a mujeres, no ha habido ninguna aspirante que haya realizado las pruebas. Entonces, pues bueno, de todas las personas que han ido incrementando la plantilla, pues al final han sido todo hombres. Las condiciones laborales es algo también a tener en cuenta, porque es algo en lo que tenemos que fijarnos. No se trata solamente de recuperar la gestión directa de un servicio, sino hacer que funcione de manera eficiente. Hacer que funcione de manera eficiente significa que tiene que haber una comparativa también con el mercado, que es algo muy difícil, porque claro, tenemos que compararnos con un municipio también que tenga las necesidades y las dificultades de Alcorcón, que tiene 170.000 vecinos, tantas luminarias, en fin, una cercanía a una gran capital como es Madrid, en fin, es difícil establecer una comparativa de mercado para buscar esa eficiencia, pero sí que podemos fijarnos en determinados aspectos laborales que hay que reseñar. El convenio colectivo de Smasa establece una jornada laboral de 35 horas con una serie de días de libre disposición y de permisos y de licencias y de tal que superan con creces a los trabajadores de una anterior empresa. Si la anterior empresa hubiese tenido realmente a 12 personas trabajando aquí con una jornada de 40 horas y una media de 224 jornadas anuales, lógicamente el nivel de eficiencia, si fuesen buenos profesionales implicados, pues podría ser muchísimo mayor que el que podríamos tener con el mismo número de trabajadores, con 12 trabajadores, a 35 horas, con unas 200 poco jornadas que se pueden hacer de manera efectiva, ¿vale? Entonces, claro, también tenemos que mirarlo. Los salarios son más altos y tal, pero claro, tenemos que compararlo y lo tenemos que defender en todos los ámbitos. ¿Por qué es mejor la recuperación de la gestión directa y por qué lo estamos haciendo mejor? Porque estamos logrando que sea más eficiente, se cumplen los objetivos de dar luz a los barrios, se cumplen los objetivos de hacer los cambios de las luminarias a LED, se cumplen los objetivos de que haya un trabajo estable y de calidad para las personas que lo realizan. Y se cumple básicamente el objetivo de que la ciudadanía pueda estar contenta y conforme con ese servicio público que tiene que recibir de ese ayuntamiento porque es competencia directa suya, ¿no? Entonces, estas son unas cosas a tener en cuenta, pero no nos podemos olvidar que hay que mantener siempre la guardia porque es fácil caer en una comodidad, que luego quizás entramos ahí en debates más escabrosos laborales, pero hay que mantener ese compromiso. Esto ha funcionado precisamente, porque el efecto ha sido muy bueno, ha sido muy visible, porque hay luz en las calles y porque ha habido una gran implicación de las personas que han estado haciéndolo. Tanto los mandos intermedios que han sabido organizar y entender las dinámicas del servicio que se pedía, como los propios trabajadores y trabajadoras que han estado trabajando a tope dentro de su jornada, que está bastante bien, de jornada de 35 horas, ¿no? Entonces, pues bueno, por un lado tenemos este ejemplo de recuperación de la gestión directa de los servicios públicos, ¿no? Del alumbrado. El otro caso que hemos llevado a cabo aquí en Alcorcón es el de la limpieza de los colegios públicos y edificios educacionales. Estamos hablando de un servicio que no tiene absolutamente nada que ver con el alumbrado público. En el alumbrado público directamente no funcionaba, estábamos a oscuras, pero en la limpieza de los colegios nos encontrábamos con que realmente el servicio funcionaba, ¿no? Los directores de los colegios estaban contentos, los colegios estaban razonablemente limpios. Tenemos que hacer aquí una puntualización, y es que la limpieza, y esto seguramente podríamos comentarlo luego, la limpieza es algo que tiende al infinito. Todos queremos que esté todo limpio e impoluto, pero no podemos tener una persona detrás nuestra que vaya recogiendo nuestras miguitas constantemente. Eso es absurdo y además que es inviable. Entonces, claro, que en un colegio que están los niños y las niñas corriendo, pues, en la arena, tal,
el querer llegar a un nivel de algo que esté pulcro e impoluto es imposible. El caso es que el servicio funcionaba. Entonces, ¿por qué nos metimos en eso de la recuperación de la gestión directa de la limpieza? Pues hombre, en primer lugar porque entendemos que las personas que están prestando servicios deben tener también una estabilidad y porque consideramos además que cualquier tipo de servicio público se puede gestionar razonablemente de manera eficiente desde una empresa municipal o de forma directa. Consiguiendo, por un lado, una mejora laboral para las personas que están prestando ese servicio y consiguiendo esa estabilidad, incluso mejorando y atendiendo el propio servicio. ¿Por qué? Porque aquí ocurre como en todo. Funcionaba, no había quejas, pero la situación laboral, los derechos laborales que tenían estas trabajadoras, porque aquí sí que es cierto que de las 86, ahí me parece que 7 hombres, nada más. Aquí vemos que es el caso contrario de oficios, ¿no? Vemos que estas personas tenían una retribución anual y un tipo de contrato bastante inestable en cuanto dependen de que venga una subrogación, que venga una empresa, ahora hay que ponerse a discutir que si me respetas estos derechos, que si no me respetas estos otros, que saber quién viene, ¿no? Entonces, pues bueno, en cualquier caso, se ha podido recuperar, hemos establecido un plan de equiparación salarial para poder llegar a los niveles que tenemos y esa mejora se está dando. Es algo que está mejorando notablemente el servicio, pero aún así tenemos que hacer mención a las dificultades que nos encontramos con el absentismo y con la estabilización que tiene que haber, ¿vale? Básicamente es algo que teníamos en mente hacer, se ha podido hacer, era algo que estaban diciendo que no se podía y se ha demostrado que sí se puede. Ahora tenemos que pelear para demostrar que funciona mejor y que se puede seguir adelante y que puede ser un ejemplo para difundir y para llevar a cabo en otros municipios. Muy bien, pues muchas gracias, Casimiro. Ha sido una exposición muy interesante. Yo me quedo con algunos puntos, el mejorar la plantilla y llegar hasta 32 trabajadores, el que tenga que ver ese aumento de la plantilla, el aumento de los salarios para buscar una eficacia y una eficiencia en el servicio y sobre todo que queda claro la finalidad que se ven contrapuestas cuando gestiona una empresa pública que busca el beneficio económico, o sea, su primera finalidad, o una empresa privada, una empresa pública o un ayuntamiento que busca una eficacia y una eficiencia casi plena o lo mejor posible y sobre todo dar un buen servicio a los ciudadanos y ciudadanas. Pues muchas gracias, Casimiro. Y luego si hay más preguntas iremos pasándolas. Ahora es el turno de Blanca Elizaga y Magda Saavedra, que como había dicho en el inicio, en la presentación, son trabajadoras familiares del Ayuntamiento de Pamplona. Ellas trabajan directamente para el Ayuntamiento y nos van a contar su experiencia. Adelante, cuando queráis. Pues muy bien. Buenas tardes. Vamos a intentar resumir 25 años del servicio que ha hecho este año, del servicio de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Pamplona. Han sido 25 años llenos de idas y vueltas al Ayuntamiento, empresas públicas, empresas privadas, vuelta al Ayuntamiento, y os vamos a intentar resumir muy brevemente, en 15 minutos, que es lo que nos han dado, todo el proceso que hemos vivido, un proceso complicado y que lo vamos a intentar simplificar y sintetizar. Queremos dejar muy claro que este proceso que hemos vivido ha sido gracias y hoy estamos en el Ayuntamiento gracias a la lucha incansable de las 200 trabajadoras familiares que somos actualmente en el Ayuntamiento de Pamplona. Vamos a hacer una pequeña exposición en PowerPoint para que se pueda seguir mejor todo este proceso y bueno, pues al final de nuestra intervención, al final de todas las intervenciones, responderemos a todas las dudas que se hayan planteado. Esperemos que todo funcione bien y que se pueda seguir.
Me parece que hoy está que no, hoy está que no. Bueno, pues os lo vamos a contar, ¿vale? Iremos contando lo Tenemos mejor la que presentación podamos. en otro ordenador y lo vamos a dar. Bueno, el Servicio de Atención Domiciliaria de Pamplona nació en el año 1998, como os hemos dicho, este año ha hecho 25 años y vivió hasta el 2008 siendo municipal. En principio con 35 trabajadoras del Ayuntamiento de Pamplona y otras 75 con otras empresas privadas que se fueron subrogando cada año. En el año 2008, el Ayuntamiento de Pamplona decidió externalizar el servicio y crear una empresa pública que se llama Asimec. Magda proviene desde el ayuntamiento y yo entré en Asimec, en esta empresa pública. Esta empresa pública ha convivido hasta el año 2017 con diversas empresas privadas, también fruto de las sucesivas subrogaciones, hasta el año 2017, año en que en las elecciones municipales sale el Ayuntamiento de Pamplona es gobernado por un cuatripartito, el alcalde es de H. Bildu, Joseba Sirón, y gobierna también con Geroa Bai, Izquierda Unida y Aranzadi, Podemos. En el acuerdo de gobierno de este ayuntamiento se recoge que se unificará el servicio de atención domiciliaria en una empresa pública, analizando la viabilidad de la subrogación de la plantilla. Aquí se planteaba si se podían entrar todas las trabajadoras de la empresa pública de la empresa privada a una empresa pública sin haber hecho ningún proceso selectivo como habíamos hecho las personas que ya trabajábamos en Asimec. Bueno, en el año 2010 se ve que el convenio de Asimec imposibilita que esto se realice. Las personas que van a formar parte de la empresa pública deben realizar un proceso de selección y, por lo tanto, el ayuntamiento cambia de opinión y decide la municipalización completa, la gestión por el propio ayuntamiento de todo el servicio de atención domiciliaria. En ese momento pasamos 155 trabajadoras y empezamos a formar parte de la plantilla orgánica y se nos igualan las condiciones de todas las trabajadoras, tanto de la empresa pública como de la empresa privada. Y además se nos da cobertura con el convenio del personal laboral del Ayuntamiento de Pamplona. Los convenios de ambas empresas decaen y es el convenio de personal laboral el que entra en vigor. Claro, nosotras estábamos ahí con en el año 2019 se negocia también ese convenio del personal laboral y nosotras tenemos siempre la preocupación de que cuando entre un nuevo gobierno municipal, ¿qué va a pasar con el servicio de atención municipal? Porque el convenio actual recogía que siempre que hubiera unos informes que dieran que un servicio era más eficaz y eficiente, ese servicio podría ser externalizado. Nosotros vemos claramente un peligro si vuelve a cambiar el signo municipal y blindamos nuestra permanencia en el ayuntamiento y ponemos que no se externalizarán trabajos actualmente desempeñados por personal laboral fijo e indefinido no fijo. Este artículo 13 será luego nuestra salvación, como veremos más adelante. En el año 2019, efectivamente, el Ayuntamiento de Pamplona da un vuelco y vuelve a la derecha. Navarra Suma gobierna el ayuntamiento con el apoyo del Partido Socialista y deciden en el año 2021 la externalización del servicio a pesar de nuestro artículo 13 que en teoría nos blindaba. Entonces se crea una empresa pública que se llama Servicio de Atención Domiciliaria Pamplona S.L., y las trabajadoras en ese momento dejamos de pertenecer al Ayuntamiento de Pamplona, pasamos a la empresa. En ese intervalo, también en enero del 2022, hay una sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia de casación, en la que declara fijas a todas las trabajadoras de la empresa privada, porque las habían subrogado al Ayuntamiento de Pamplona como indefinidas no fijas. Ellas reclaman su fijeza en virtud del artículo 44, ellas eran fijas en su empresa privada y por lo tanto debían seguir siendo fijas en el ayuntamiento, y hay una sentencia muy importante del Tribunal Supremo en la que se declara fijas. Entonces, prácticamente todas las trabajadoras pasamos a ser laborales fijas. El servicio de atención domiciliaria, o sea, la nueva externalización a la empresa pública SAP Pamplona S.L., cuenta con la oposición de todos los sindicatos, excepto UGT, y, por supuesto, la oposición de todas las trabajadoras del servicio que nos ponemos a luchar para que esta subrogación no se produzca. Nos dicen que todo es igual y que no entienden por qué nos quejamos, porque si vamos a ir a una empresa pública, por lo bien que estábamos en Asimec, nadie entiende nuestro enfado y nuestra lucha en pro de volver al ayuntamiento. Y nosotros demostramos que hay
claras diferencias entre lo que es administración, lo que es el Ayuntamiento de Pamplona y lo que es una empresa pública, y por eso no queremos estar en una empresa pública. En primer lugar, el Ayuntamiento es administración y una empresa pública no. Las trabajadoras tienen los mismos derechos y obligaciones que los funcionarios públicos en el Ayuntamiento. Los derechos de las trabajadoras en una empresa pública están sujetos al Estatuto de los Trabajadores y a otra normativa laboral y a su propio convenio en el caso de que lo tuviera. La antigüedad. Con 5 años de antigüedad, puedes en la administración y estando en activo se puede concurrir a procesos, a convocatorias de empleo restringidas. En la empresa pública, la antigüedad no computa efectos de trabajo en la administración y no puedes concurrir a nada. Has entrado ahí te quedas. La incapacidad laboral se cobra en el ayuntamiento al 100%. La incapacidad laboral en ASIMEC, cuando estábamos en ASIMEC, se cobraba hasta el día 11 el 75% y a partir del convenio, que estuvimos 4 años sin convenio, los 5 primeros días al 75%. La ayuda familiar, ayuda sanitaria, ayuda de estudios que disfrutamos en el Ayuntamiento de Pamplona, eso no existía en la empresa pública y no tenía ningún interés en que lo recuperáramos. Los días 6 al 14 de julio, que todos los empleados municipales tienen fiestas por ser las fiestas de San Fermín, en ASIMEC eran vacaciones obligadas. No teníamos fiesta ni podíamos recuperarla. Esta es una de las diferencias significativas, bueno, que son los festivos de San Fermín, aquí son muy importantes. La formación a cargo del Instituto Nacional el Instituto de Navarro de Administraciones Públicas y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, desde el Ayuntamiento tenemos acceso a toda la formación que se programa. Desde la empresa pública, no. Teníamos nuestros cursos específicos por ser trabajadoras familiares. El trienio en el Ayuntamiento se cobra al 5% del salario base. En ASIMEC, en la empresa pública, cobrábamos al 2,5%. El contador de esa antigüedad se puso a 0 en el 2017 cuando nos municipalizaron. Y entonces perdimos, si nos faltaba, si una trabajadora tenía un trienio y casi el cuarto, porque le faltaban unos meses, se quedó sin ese cuarto. El contador a 0 y perdimos toda la antigüedad. Después se reclamó vía judicial porque hubo otros procesos de municipalización y esa antigüedad se garantizó. Seguimos cobrando de ASIMEC o de las empresas privadas lo que cobrábamos a 1 de marzo, a 28 de febrero del 2017. Una salvedad. Cuando estábamos en el Ayuntamiento de Pamplona, la primera etapa, que fueron los 10 primeros años, del 1998 al 2008. Marta, discúlpame que te interrumpa. Pégate un poquito más a Blanca para que esté bien encuadrada. A ver, desde ahí, bien. Bueno, del 2008 hasta que pasamos a la empresa pública ASIMEC, todo lo que teníamos de antigüedad en el Ayuntamiento de Pamplona, que eran 3 trienios, porque estuvimos prácticamente 10 años, eran 3 trienios, al pasar a la empresa pública de ASIMEC, los perdimos totalmente. Entonces, ahí volvimos a tener las trabajadoras que estábamos entonces, un contador de 0. Es más, hubo que hacer una oposición para pasar a esa empresa pública, por problemas que hubo legales y demás, hubo que hacer una oposición, con lo cual hubo muchas trabajadoras que perdieron ese puesto de trabajo y algunas pudimos continuar. Más luego lo que comenta Blanca, que luego al pasar otra vez al ayuntamiento, el contador después de ASIMEC se volvió a poner otra vez a 0 y nos quedamos con la antigüedad garantizada. Con lo cual hemos perdido, cada vez que hemos ido pasando del ayuntamiento a una empresa pública, de la empresa pública al ayuntamiento, hemos ido perdiendo la antigüedad. Aunque a pasar otra vez al ayuntamiento, recuperábamos esa antigüedad de la administración. Pero ahí ha habido unos cuantos años que llevando 25 años, como llevo por ejemplo yo, haciendo este trabajo, que es todo el tiempo que lleva el ayuntamiento con el servicio de atención a domicilio, yo tenía que calcular los 8 trienios, ¿no? 8 trienios. Y no estoy cobrando 8 trienios, estoy cobrando 5 trienios. Ahora ha empezado el 6º porque ya hemos vuelto otra vez al ayuntamiento. Pero en ese orden, bueno, es las diferencias que había, ¿no? Aclararemos más cosas de estas. Sí. Seguimos con las diferencias. El responsable de la empresa pública, ahora mismo del Servicio de Atención Domiciliaria, depende directamente del área de servicios sociales. En la empresa pública depende de un consejo de administración, en el que forman parte también los concejales y en el que no se nos ha dado cabida, excepto una pequeña época, al comité de empresa. Nos tienen vetadas. El premio de antigüedad, que es una compensación por cada trienio, se tiene 4 horas de compensación, pues también esto lo perdemos en la empresa pública.
Y el euskera, la euskaldunización de trabajadores, tampoco tenemos acceso a los cursos intensivos desde la empresa pública. Tenemos que decir también que cuando nos pasaron a SAP Pamplona SL, el comité de empresa dejó de tener validez y hemos estado un año sin representación sindical de ningún tipo. Hemos vuelto también, se nos ha repuesto también en nuestras condiciones de delegadas sindicales desde nuestra vuelta al ayuntamiento. ¿Por qué ha tenido éxito todo este proceso de municipalización que, como ya veis, es muy complejo? Primero, hemos hecho muchísimas movilizaciones, paros, concentraciones, notas de prensa, ruedas de prensa, manifestaciones, hemos intervenido en plenos, nos hemos reunido con los políticos, hemos ido al defensor del pueblo, hemos presentado una iniciativa ciudadana recogiendo firmas en poquísimo tiempo, porque claro, somos 200 trabajadoras y cada una, salte con su familia, nos permitía recoger muchas firmas en muy poco tiempo. Hemos ido al Tribunal Administrativo de Navarra y además, como ya no nos quedaba otra, interpusimos una demanda por conflicto colectivo en el Juzgado de lo Social. Perdimos en primera instancia, no se nos dio la razón, ahí el juez consideró que ir a una empresa pública era igual que ir a una administración. Esto es una dificultad porque cuando vas al Juzgado de lo Social y planteas temas administrativos, los jueces no saben de qué les hablamos. O sea, no entienden cuál es la diferencia entre ser administración, ser empresa pública, más allá que tú tienes que ir a un Juzgado de lo Social. Pero luego recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el tribunal nos dio la razón y hemos vuelto y declaraba que teníamos que volver al ayuntamiento y que las trabajadoras deberíamos ser repuestas en nuestros puestos en plantilla orgánica y recuperar todos nuestros derechos. El ayuntamiento ha presentado un recurso, entre otros muchos, ha puesto todas las dificultades posibles habidas y por haber desde junio, desde que salió esta sentencia, desde junio del 2022, y ya ha recurrido al Supremo para unificación de doctrina. Estamos pendientes de que sea admitido este recurso y, bueno, confiamos en que no les den la razón. El ayuntamiento se ha negado en todo momento a acatar esta sentencia de junio. Tuvimos que pedir una solicitud de ejecución de sentencia. El ayuntamiento volvió a recurrir, planteamos un auto de ejecución y al final el ayuntamiento se había abocado a decir que acataba la sentencia. ¿Cuándo la acató? Cuando le ha dado la gana. La sentencia fue en junio y hasta diciembre no hemos vuelto al ayuntamiento. Hemos estado ahí, pues, dependiendo de la empresa pública hasta que ellos han querido. La vuelta al ayuntamiento, el 1 de diciembre de 2022, ha supuesto que nos hayan vuelto a incluir en plantilla orgánica, se nos han devuelto nuestros derechos sindicales, hemos vuelto a ser relegadas, como ya os hemos comentado, pero el personal eventual se ha quedado en la empresa pública, porque solo faltaría que encima las trabajadoras hubiéramos salido ganadoras también de este proceso. El ayuntamiento ha tirado para adelante, ha mantenido la empresa pública con su gerente ganando un pastón, más que cuando era responsable del EMAD. Ahora la responsable del EMAD, que tiene 200 trabajadoras, gana menos que un gerente de la empresa pública que empezó con 5 trabajadoras. Se nos va descapitalizando al ayuntamiento y se va engordando a la empresa pública en un claro interés de demostrar que la empresa pública es más eficaz y más eficiente y todos los vales vienen por el personal del EMAD, del Servicio de Atención Domiciliaria Municipal. Vamos a ir acabando. Las claves del éxito de la comunicación, muy importante estar en constante comunicación con las trabajadoras. Hemos tenido atención presencial, hemos informado por correo, por WhatsApp, hemos sacado una revista, hemos tenido comidas y cenas de encuentros y hemos tenido muchas asambleas y reuniones informativas. La clave del éxito es compartir un objetivo. Nuestro objetivo es un SAD municipal, un Servicio de Atención Domiciliaria Municipal, y defendemos un servicio público para la gestión de los cuidados. Necesitamos líderes, ideas, trabajo, identificar apoyos, exigir compromisos y muchos apoyos políticos que no siempre están ahí. Y hemos contado, por supuesto, con el apoyo de asesorías de abogados, cada sindicato con sus abogados, y nosotras que no tenemos un sindicato de esta potencia, pues también con nuestros asesores jurídicos. Porque decir que nos tuvimos que constituir nosotros sindicato. Bueno, eso ya hemos dicho la verdad. Y bueno, que no nos detendremos hasta conseguir un servicio de atención domiciliaria plenamente municipal y que esa va a ser nuestra lucha y nuestro cometido hasta que nos jubilemos. Lucha siempre merece la pena y muchas gracias por vuestra atención. Una pena que no podamos hacer un resumen general.
Muchísimas gracias, Blanca, Magda. Es muy interesante todo lo que ha ocurrido, lo que ha venido ocurriendo ahí en Pamplona en los últimos años. Están siguiendo este acto compañeras del SAT, de Getafe, de Madrid, de Asturias, y seguramente que bueno, pues saben de lo que estáis hablando y saben lo difícil que es la lucha. A mí, Servicio muy abofeteado muchas veces. Sí. Me ha parecido muy importante reseñar que la organización de la clase trabajadora, en este caso vosotras, más de 200 trabajadoras impulsando la gestión directa por el propio ayuntamiento, pues es un paradigma que hay que poner en valor, porque desde luego que los trabajadores y las trabajadoras sean punta de lanza de la reivindicación de la gestión directa de un servicio público y uno social tan importante como es el servicio de ayuda a domicilio, pues hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, me parece también muy interesante el debate que planteáis, ¿no? O el debate que se puede plantear a través de vuestra postura que habéis dejado aquí encima de la mesa para todos y para todas, que es que la gestión directa sea llevada a cabo por el propio ayuntamiento, sin empresas públicas. Estamos viendo que son tremendamente complicados a veces la recuperación de los servicios públicos y bueno, pues para el debate de la remunicipalización en global, pues puede ser muy interesante. Y desde luego que máxima seguridad, por supuesto, cuando la gestión la da propiamente el ayuntamiento. Vale, pues muchas gracias. Ahora pasamos a nuestro último invitado, que es Chema Jáñez. Él es presidente del Consejo de Administración de la empresa pública Ecoastúrica de Astorga. A principios de este año, el 1 de enero, creo que entró en vigor la gestión directa de la recogida de residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria y el punto limpio. Y bueno, nos va a hablar sobre ello. Muchas gracias, Chema, cuando quieras. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de la plataforma, que nos une una amistad y un compañerismo. También a todas las personas que nos estáis escuchando y, por supuesto, mi respeto y mi admiración por los testimonios que habéis dado, los compañeros tanto de Esmasa como las compañeras de Pamplona y el resto del colectivo de España, que merece nuestra mayor admiración y respeto, y os lo hacemos llegar yo en nombre de toda la empresa que represento de Ecoastúrica. En este caso, se trata de una remunicipalización, una recuperación de la gestión directa a través de una fórmula empresarial, en este caso a través de una sociedad mercantil de capital 100% público. No voy a entrar en esas cuestiones que en este caso de Astorga no han afectado, que comentaban las compañeras y que, con gran acierto. En nuestro caso eso no se dio, entonces, lo iré explicando. Y me ceñiré, por supuesto, también a los ejes que desde la plataforma o bloques que desde la plataforma nos habéis planteado. Simplemente como una forma de introducción para que quienes están escuchando sepan de lo que estamos hablando. La municipalización de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y punto limpio en el municipio de Astorga, un municipio pequeñito, de algo más de 10.000 habitantes en la provincia de León. No se inició este año, sino que ya tenemos un año de recorrido y lo que llevamos de este año, así que casi ya año y medio, que nos da para hacer al menos el balance de lo que fue nuestro primer año y poder hablar de que ya ha sido un éxito, porque ya cuando tienes un año por detrás ya algo puedes decir, ¿no? Sin embargo, era un proyecto que antes ya llevaba labrándose de forma intelectualmente, políticamente, en todos los sentidos, más de una década. Habíamos trabajado para recuperar este servicio, que además, no solo también porque se trataba de un servicio que llevaba caducado en la privatización más de 10 años, la empresa que lo prestaba, que era Urbaser en este caso, pero me da igual Urbaser que cualquier otra, porque al final todo esto es un cártel, son 4 empresas que forman un oligopolio, que puede ser Urbaser o puede ser la filial de turno de Ferrovial, que tan de moda está en esos momentos, o cualquier otra, ¿no? En este caso sí que era Urbaser, y venía arrastrando un problema de una década atrás, en el que además, dado que ninguno de los gobiernos de turno del ayuntamiento habían sido capaces de sacar la licitación, que era lo único que pensaban, porque en su cabeza, en su sentido común, entonces solo aparecía la privatización como única opción, se empezó a hacer esa batalla también ideológica, política, laboral con los trabajadores, y incluimos en la agenda política
en el sentido común también de los vecinos y de las vecinas y también de la plantilla, la idea de que la municipalización era la mejor opción. De hecho, bueno, pues las privatizaciones no salieron adelante y contaré por qué en esta breve exposición, al menos lo intentaré. Y bueno, pues al final hubo un cambio en el gobierno en el que, bueno, pues quienes optaban por la recuperación de los servicios públicos, bueno, pues entraron con responsabilidades de gobierno y pues lo llevaron a cabo. Contaré cómo. Me decíais que desde la plataforma que incidiera en primer lugar en el plano laboral. El plano laboral es fundamental y haciendo este análisis de este año y medio de recorrido, precisamente, pues a mí me parece que es uno de los grandes cambios de paradigma que hemos vivido y también pues, de las grandes satisfacciones al fin y al cabo. Hay que decir que bueno, esa Astorga es una plantilla un poco pequeñita para lo que podrían ser otros municipios. Contaba con 17 así asá, porque sucedía algo parecido a lo que nos contaba Casimiro. Había personas que estaban en la plantilla que realmente no sabían ni dónde estaba Astorga, ¿no? Trabajaban, bueno, pues, o lo pagaba Astorga, pero no tenían ni idea dónde estaba. De hecho, pues cuando se planteó la subrogación, que nosotros sí que planteábamos, lógicamente, la subrogación de la plantilla, con las mismas condiciones que en su caso no eran malas, pero bueno, se puede mejorar, de hecho han mejorado, pues esas dos personas dijeron que no, lógicamente. No le creo que les apeteciera ir a trabajar hasta ahora cuando nunca habían trabajado allí, ¿no? Entonces dijeron que no y bueno, pues quisieron que fuera así. Supongo que estén trabajando en esa empresa o donde consideren. Y todo perfecto. En la plantilla sí que es verdad que, bueno, pues la mayoría creo que sí que estaba de acuerdo con esta municipalización. Hombre, siempre hay cierta inquietud porque, bueno, todos los cambios y sobre todo, bueno, pues cuando, bueno, pues estaban contentos. También estaban contentos porque sabían que se iba a municipalizar y entonces, bueno, pues la empresa cuando se marchó dijo, ¿qué queréis? Que lo van a pagar los siguientes. Tampoco nos importó. Nos parece fabuloso porque en realidad, bueno, los trabajadores tienen que tener lo que consideran que es preciso y más en una empresa pública, porque al final, si la empresa, ellos son la empresa, ¿no? Ellos son los primeros también que van a garantizar la viabilidad. Así que nos parece fabuloso que tengan esas condiciones de trabajo, que además son mejorables y se mejorarán. Bueno, esa inquietud existía, pero bueno, al final desapareció hasta el punto que, por eso digo que es una de las grandes satisfacciones. Si algo hemos comprobado en Ecuastúrica es que la empresa son suya y que además sienten la camiseta. Evidentemente no sentían la camiseta de Urbaser, pero desde que llevan, bueno, pues en el pecho y en la espalda ese símbolo de Ecuastúrica, se sienten representados, se sienten orgullosos. Se ha puesto como lema de la empresa Astorga es mi reflejo, es una empresa de limpieza y no queremos tampoco que, bueno, pues que si alguien tira algo al suelo, que piensen que tienen que venir a recogérselo. No, Astorga va a estar limpia, pero Astorga es el reflejo de todos y de todas. Y además Ecuastúrica es el reflejo también de Astorga, ¿no? Lo sienten de verdad hasta el punto de que, bueno, tenemos un gerente, en este caso no cobra como el resto de los gerentes, y es un currante de 24 horas jo, la verdad es que es una persona maravillosa. Esperemos que no se nos vaya nunca. Bueno, pues que para que os deis cuenta, pues esta persona recibió críticas por una oposición que realmente eran unos títeres de ese cártel de la basura y bueno, pues bastante despiadadas, por sinvergüenzas, porque además no tenían sentido ninguno. Y esta plantilla, que bueno, habrá gente de todo signo ahí, condición, sobre todo cuando antes en la empresa privada, pues los partidos de turno decían colócame tal, colócame a cual. Nosotros dijimos, nos da igual todo eso. El pasado es el pasado y además que no vamos a mirar el pasado. El trabajo es un derecho y es un deber también, por supuesto, ejercerlo correctamente. Y todos los trabajadores de la plantilla son trabajadores igual, así que no vamos a mirar nada de eso. Simplemente vamos a sacar lo mejor de cada uno y de cada una y que se sientan a gusto. Bueno, pues todos los trabajadores cuando se criticó al gerente de esa forma se hicieron una foto, se pusieron bueno, pues y sacaron un comunicado diciendo el que se mete con uno se mete con todos, porque no querían que se politizara de una forma triste, politizar en el sentido de politiquerismo, no de política grande, sino de hacer politiqueo, ¿no? Esas críticas que tal. No, la empresa es sagrada y la empresa es de todos los trabajadores. Ahí se empezaron a unir. El jefe del servicio, pues nosotros dijimos, los trabajadores, en este caso eran trabajadores, ahora ya empieza a haber mujeres, hay una mujer,
y está en proceso otra, porque en la bolsa de empleo la siguiente es una mujer, así que ya también, bueno, incluso pues esas tareas además porque también hubo una mujer en su día, pero hacía tareas diferentes, ahora se mezclan en las tareas, el jefe del servicio, pues que no hubieran colocado a los trabajadores como su representante sindical, porque si lo eligieron de representante sindical, pues ya está, jefe del servicio, a esa persona pusimos. Bueno, pues ahora estamos negociando un convenio, yo como patronal, digamos, no tengo nada que decir, lo dicen todos los trabajadores, porque al final de ellos depende su habilidad, yo puedo estar ahora, pero mañana no, pero ellos van a seguir siendo trabajadores de esa empresa y por lo tanto que consideren lo que ellos consideren preciso y eso es lo que se les da, así de fácil son estas negociaciones y la verdad es que, bueno, pues lo hacen con responsabilidad total y absoluta y así lo estamos comprobando. Otras mejoras, bueno, pues tenemos un mecánico que nos ahorra, bueno, vamos a ir dejando cosas porque si no, no nos da tiempo a pasar al resto de las cuestiones. Bueno, sí que quería también antes de pasar a este puntito, ahora sí que se están haciendo por primera vez, antes se colocaba a dedo en la empresa, se contrataba a quien querías, ahora se están haciendo unos procesos de empleo y lo que sí que estamos demostrando con estos procesos de empleo, primero que se está dignificando muchísimo la profesión, porque esto de tener que superar un proceso ya es barrendero no es cualquiera, bueno, ahora son limpiadores y además, ojo, que no aprueba cualquiera, que se presentan 90 y aprobamos 2, ojo, soy importante. Y además, bueno, pues esto hace también que entren con un proceso limpio, aquí ha entrado gente que piensa una cosa, que piensa la otra, gente que a mí no me habla, me da igual, de que gane aunque sea un sitio pequeñito, ganaste el proceso, enhorabuena, bueno, pues tiene una motivación tremenda y la verdad es que ellos son una empresa. En cuanto al plano personal que hemos vivido, la verdad es que he de decir una cosa, complicadísimo, complicadísimo. También digo una cosa, muy complicado, sí, merece la pena, más todavía, sin duda. Esto merece la pena. Si es que, bueno, pues las luchas, luchando se sufre, es lógico, pero también se goza, se aprende, se comparte y, por supuesto, los resultados siempre, siempre merecen la pena. Bueno, fue muy difícil en el plano personal, también en el plano político, lógicamente, porque la opción que defendía la municipalización en el Ayuntamiento de Astorga de un total de 17 concejales eran simplemente 2. Entonces, bueno, pues eso dificultaba. Sin embargo, esos 2 concejales fueron capaces de condicionar el que se llevara a cabo esta municipalización. También alguna otra, como el Matadero, ¿eh? Pero bueno, esta ha sido la fundamental porque yo creo que además ha sido especialmente reseñable. Hay que tener en cuenta que antes, en otro mandato, se intentó privatizar y fraguó porque había habido una operación anticorrupción que, bueno, pues tuvo su epicentro en Astorga, aunque se extendió a toda España, que es la operación Enredadera, en la cual fueron detenidos el alcalde, el anterior teniente de alcalde, el anterior concejal de Medio Ambiente y algún otro concejal más. Y casualmente, cuando se leen las conversaciones, todo ello tenía que ver fundamentalmente con el contrato de la basura y la privatización que se quería hacer. Entonces estaba incluso teniendo que subir el IBI para poder aguantar la privatización y bueno, pues cuando ya no se tuvo que privatizar porque les pillaron con las manos en la masa, tanto que no les dio ni tiempo a hacer nada, suerte tuvieron. Pues ya no se tuvo que subir el IBI. Hoy, siendo municipal la empresa, no hemos tenido que subir el IBI, no hemos tenido que hacer recortes, hemos podido conseguir un crédito a interés cero gracias, bueno, pues a las condiciones que teníamos en la gestión, que bueno, nos hicieron optar a esas condiciones, e incluso hemos podido bajar ligeramente, porque se puede haber bajado más, pero tampoco quisimos porque lo que queremos es mejorar el servicio, la calidad del servicio, no tanto rebajar, sino que el servicio sea mejor y hoy tenemos una Astorga mucho más limpia, la tasa por la recogida de los residuos. Bueno, en cuanto a los aspectos técnicos, también teníamos muy claro que no solo se trataba de cambiar de una empresa pública a una empresa privada a una empresa pública, o en este caso empresa, puede haber sido una gestión directa pura, en este caso empresa porque, bueno, al final, bueno, en este caso no afectaba a esas cuestiones que decían las compañeras, ¿no? Pero el cambio tenía que ser también de paradigma de la gestión. Queremos que se gestionara todo de otra manera diferente, porque lo público también tiene que ser para eso, ese cambio laboral, pero también ese cambio en el modelo, en este caso de la gestión. Estamos en el marco de Castilla y León, de este noroeste interior de España, en el que, bueno, pues todo está muy en pañales. Si me oye un catalán, una catalana, un vasco, una vasca, una persona del País Valencià, probablemente alucine. Pero es que aquí ni siquiera tenemos la fracción orgánica implantada, solo hay 2 municipios en toda la comunidad. Y bueno, pues nosotros nos hemos decidido y somos el tercero. Cuando planteamos el servicio,
nos quedó claro que, bueno, pues que queríamos, y así lo planteamos, el mejor servicio de León y entre los mejores y más vanguardistas de la comunidad autónoma de Castilla y León. Esa fue nuestra intención, lo hemos conseguido. Hemos incorporado, como digo, la fracción orgánica, con tarjetas en la fracción orgánica, porque como es una novedad, bueno, pues también queremos que no se haga mal, preferimos que se nos haga mal. Ya en su día iremos al pago por generación, pero bueno, eso es un andar poco a poco. Para que las cosas salgan bien hay que ir poquito a poco en materias como esta. Hemos implantado también un sistema que es el de la recogida selectiva móvil, que es el modelo de Mallorca, que es fabuloso. Esto nos permite que en un modelo mucho más sencillo, más económico e incluso mucho más bonito para una ciudad con un gran impacto patrimonial, bueno, pues sea todo... en el centro, yo vivo en el centro, antes no había fracciones ni siquiera orgánica de ningún tipo, solo resto en el centro. Ahora tenemos 5 fracciones, bueno, ahora no, porque nos llegan el miércoles las islas todavía, pero bueno, está proyectado, el miércoles siguiente nos llegan y podremos recoger todo en un mismo lugar con las 5 fracciones. Eso lo que implica es dinero, es calidad ambiental, es concienciación ambiental, e incluso eso todo con un solo trabajador, cuando ahora se utilizaba un sistema de quita y pon que necesitaba de 5 o 6 operarios. ¿Qué hacemos ahora con esos 5 o 6 operarios? Pues uno conduce el camión de recogida selectiva móvil, pero el resto lo que va a hacer es mejorar la limpieza en los barrios. Esa es la idea de todo esto que vamos a implantar, porque al final, bueno, pues en los barrios, el centro, sí, lo hemos mejorado con ese sistema, pero además con este sistema también mejoramos la limpieza en los barrios. Bueno, como decimos, queremos que Astorga sea nuestro reflejo y estar a la vanguardia y no solo cambiar de la privada a la pública, sino también que la pública cambie el paradigma de gestión en todos los aspectos. En cuanto a las dificultades que nos hemos encontrado, y ya voy avanzando en la exposición, de todo tipo. Lo que está claro es que sin convicción no lo hubiéramos logrado. Si no tuviéramos la convicción de que lo público se debe gestionar desde lo público. Tenemos un lema siempre, de hecho, bueno, en Astorga nos llaman los municipalizas, porque no paramos de dar la paliza con la municipalización, pero porque creemos firmemente en ello, ¿no? Que lo público tiene que ser gestionado, como digo, desde lo público. Eso es prioritario. Si alguien es un gestor público y cree que algo es mejor privatizarlo, que se privatice él. Esa es la cuestión clave, porque todo se puede mejorar desde lo público. La ley que tenemos de racionalización y sostenibilidad de la administración local, etcétera, bueno, pues, todo lo que es la normativa legal, ¿no? Pues en general, bueno, exigen una serie de pasos, de inconvenientes para el paso de la gestión privada a la gestión pública, que es algo que debería cambiar, y es algo que siempre desde la plataforma tendréis que, bueno, pues incidir en los gobiernos del Estado, en este caso, de que se cambie eso, de que lo difícil sea pasar de público a privado, sino que la norma sea lo público, que sea lo contrario. Es algo que se debería siempre incidir a los diferentes gobiernos, en este caso del Estado, ¿no? Pero bueno, al final el informe, la cuestión es que hay como conclusión se tiene que hacer un informe que garantice la viabilidad del servicio y que sea mejor desde el punto dentro de todas las posibilidades que existen, desde el punto de vista bueno, de la eficacia y de la sostenibilidad, ¿no? Básicamente, por no entrar en disquisiciones ya jurídicas ni técnicas. A ver, eso es sencillo, porque siempre va a ser así, o casi siempre, y si no lo es, pues venga, hala, pues en este caso privatizamos, pero como algo subsidiario, muy subsidiario, raro será el caso. Bueno, pues eso sí que es verdad que fue difícil porque la Secretaría General del Ayuntamiento estaba en contra de este proceso, ya no por cuestiones políticas ni jurídicas, sino porque pensaba que le iba a dar mucho trabajo. Al final también se ha demostrado que no da más trabajo, si acaso a la parte política y demás, pero no da más trabajo. Aparte que si lo tiene que dar, lo da, porque bueno, pues ganamos en todos los sentidos y para eso estamos los que somos funcionarios, empleados públicos, para estamos para trabajar por lo público. En lo político también hubo muchas dificultades, por lo que digo, porque había un pacto de gobierno en el que la otra parte mayoritaria, el PSOE en este caso, pues no quería y bueno, pues al final es lo que se había pactado y bueno, pues hubo que llevar a cabo, bueno, pues cuestiones ya de romper, de decir hasta aquí hemos llegado para que se pudiera hacer. Al final se hizo y al final he de decir una cosa, todos los grupos del gobierno están absolutamente convencidos de que ahora la municipalización es lo mejor, incluido pues este Partido Socialista de Astorga que era tan reticente. Y hoy, bueno, pues están orgullosos de Pastúrica. Y bueno, Chema, discúlpame. Sí. No, es que estamos teniendo un problema con tu voz, o sea que... ¿Con mi voz? Ay, ahora, termina. Vale. Bueno, nada, ya voy terminando y lo dejo para las preguntas ya. Y bueno, pues las dificultades, como digo, también en lo legal.
Donde no nos hemos encontrado dificultades, sí hemos encontrado dificultades, lógicamente, en lo económico, porque, bueno, oye, nunca sobra dinero y cuando un contrato se hizo hace 12 años más 10 caducado, pues el dinero que se estaba gastando para eso, que era un servicio absolutamente indigno para nuestra ciudad, pues con eso poder hacerlo, pues es complicado. Y bueno, hemos llevado a cabo una ejecución en nuestro primer ejercicio del 98% del presupuesto perfecta, ampliando plantilla y renovando, por cierto, el 100% de la maquinaria que se caía por los suelos, una inversión de 2,7 millones de euros para el Ayuntamiento de Astorga, que no está nada mal, y ahora pues tenemos todo puntero, con un software impresionante. Bueno, hemos hecho cambios totales en todo, estamos orgullosos en esa gestión económica, laboral y tal, pero bueno, la económica ha sido difícil, pero lo que sí tengo claro es que si bien ha sido difícil, desde lo privado hubiera sido imposible. Yo, aparte de presidente del comité de empresa y consejero delegado, también era, hasta que se rompió el pacto, concejal de Hacienda y teniente de alcalde, y como concejal de Hacienda no me hubiera visto capaz de privatizar, ya desde un punto de vista ideológico, por supuesto, pero también desde un punto de vista jurídico, técnico, etcétera. Primero, hubiera tenido que subir el IBI y hacer unos recortes brutales, porque cuando yo veo estudios que la ley de contratos exige para hacer privatizaciones, que además se piden unas consultas previas a estas empresas, como digo, del cártel, pues en municipios tan parecidos como el nuestro, como La Bañeza u otros que lo vamos viendo, con sistemas mucho peores que el nuestro, casi, bueno, dicen que se tiene que dotar el doble de presupuesto cuando las condiciones de la plantilla son mucho peores. ¿Cómo hubiera hecho eso? Imposible. Entonces, la privatización al final ya no solo es una opción legítima, necesaria, como digo, por una convicción política que me parece fundamental, sino creo que también desde un punto de vista legal, jurídico, económico, es probablemente pues la única opción. Y ya no digamos cuando existían las reglas fiscales, el Pacto ahora de Estabilidad y Crecimiento está, y las normas fiscales están en suspenso, pero bueno, cuando la regla de gasto estaba en pie, yo no sé cómo, si metes de repente en el capítulo 2 un nuevo contrato con la subida de costes que tiene todo, ¿no? De la luz, del combustible, etcétera, de repente insertar un nuevo contrato con esa ampliación presupuestaria en el capítulo 2, la verdad es que no sé cómo se puede hacer sin una subida drástica e injusta seguramente en este caso a los ciudadanos, porque los impuestos hay que subirlos, se suben, pero subir impuestos para tener que privatizar, eso es injusto, claro. Si hay que subirlos para mejorar servicios, si hay que subirlos para que vivamos mejor, pues evidentemente se suben y siempre de la forma más progresiva. Pero tener que subirlos para que se lleve el dinero Urbaser, ferroviario, etcétera, pues me parece injusto. Entonces, nada, yo creo que termino ya, porque si no, bueno, pues nunca concluyo. Y nada, decir, por lo tanto, que las municipalizaciones, en este caso, y creo que en casi todos, no solo son posibles, sino que son necesarias, que además nos gustaría seguir emprendiendo esta senda y que más adelante, pues la hora, que me parece algo fundamental, el control del espacio público, que ahora tenemos privatizado, pues dejemos gestionarlo nosotros y no tenemos que estar diciéndole a una empresa externa qué podemos hacer con nuestro suelo. No, por supuesto el agua, que es algo fundamental, e incluso además en la que siempre se puede ganar, es más fácil de lo que parece. Todo es difícil, ¿eh? Y además aprovecho que estoy aquí hablando para decir que si en algún sitio se quiere hacer alguna municipalización, estamos a vuestra entera disposición y podéis contar conmigo, habláis con la plataforma os da vuestro contacto y siempre encantados de poder colaborar en ello, que para eso se está. Y nada, pues digo una cosa también, el único problema, el único peligro, esto sí lo digo, lo público tiene que ser gestionado por quien cree en lo público, porque cuando una empresa privada, una empresa pública cae en manos de quien no cree en lo público, bueno, pues sí que es un peligro. Yo pienso en empresas súper consolidadas, como por ejemplo, bueno, algunas que están ya como consolidadas. Bueno, hay dinámicas que es imposible cambiar, pero siempre es un peligro que lo público se gobierne por quien no cree en lo público. Y eso es un miedo que me da. Y si bien, por ejemplo, Ecoastúrica ahora está consolidada, creemos que no va a caer, no podría ser, por ejemplo, en el empleo, en el personal, sí que hemos logrado cosas que no podrán dar marcha atrás. En muchas otras cosas tampoco, pero se llame fulanito, se llame menganito, pertenezca al partido Y o al partido X, nos gustaría pues que lo público fuera gestionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Ha sido muy interesante tu exposición, al igual que las anteriores de Blanca y Magda y de Casimiro.
Sobre este último caso que tú nos has expuesto en Astorga, pues a mí me ha llamado la atención uno que coincide con la exposición de Casimiro en la primera intervención. Esa pérdida de control por parte de las administraciones cuando hay una privatización y esos datos engañosos de trabajadores que finalmente no están al servicio del ciudadano porque están al servicio de la empresa, ¿no? Y luego también es importante reseñar, creo yo, que cuando se recupera la gestión de un servicio público no es solamente el hecho de recuperarla, sino que hay que financiarla bien, aunque haya que gastar más para que el servicio sea eficiente. Y eso es lo que habéis hecho tanto en Alcorcón como en Astorga. Y en Astorga lo tenemos claro porque hemos estado allí contigo y lo hemos visto, ¿no? Y luego también quiero reseñar tu petición que haces, que lanzas al aire, a ver si la recogen los gobernantes estatales, para de verdad desbrozar un poco el camino de la recuperación de la gestión y a su vez, como muy bien has dicho tú, plantear más dificultades a la hora de privatizar un servicio público. Pues muchas gracias a los cuatro, ha sido la verdad que muy ameno, a mí por lo menos no se me ha hecho nada largo, espero que a las personas que nos están siguiendo tampoco. He recogido alguna serie de preguntas que nos han lanzado algunas personas y las voy a ir diciendo. Si queréis vais apuntando y una vez que termine, pues bueno, vais contestando en el orden que hemos empezado el acto. Por ejemplo, hay varias para Blanca y para Magda. Una es que expliquéis otra vez vuestro punto de vista sobre la empresa pública y la gestión directa por parte del ayuntamiento. Otro, que si habéis tenido apoyos sindicales y si ha sido así, ¿cuáles han sido? Que creo que ya los habéis dicho, excepto uno que era UGT, pero bueno, lo comentáis vosotras ahora. Otra pregunta para vosotras, que si el examen de oposición que tuvisteis que hacer era muy complicado y que si el personal eventual podría optar a este examen de oposición. Otra, ir apuntando, qué desempeño tiene la figura del coordinador o coordinadora allí en Pamplona. Y que volváis a repetir o a explicar esa pérdida de antigüedad que habéis tenido en esos saltos de empresa pública a ayuntamiento. Luego, para Casimiro, que si sabes o si tienes conocimiento de si desde el gobierno municipal de Alcorcón o algún grupo político en particular se plantea la municipalización del SAD, del Servicio de Ayuda a Domicilio en Alcorcón. Y ya para todos, si veis posible extrapolar vuestros casos, los que habéis explicado, a grandes capitales, es decir, con vuestras victorias y las dificultades que habéis atravesado hasta llegar a esas victorias, si veis que es posible que se dé en grandes capitales como Madrid, Barcelona, Bilbao, que tienen servicios públicos privatizados que son un dineral, que son muy potentes, que dan servicio a millones de usuarios y usuarias, que lo planteéis un poco. Y luego nos manda un compañero jardinero de Madrid, Javi, que nos dice, esto es un sentir que tiene él, que le ha gustado mucho, Chema, ese apodo que os han puesto de municipalizas y que él lo llevaría con mucho gusto. Bueno, pues nada, empezáis contestando las preguntas Blanca y Magda. Tenemos 20 minutillos, 25 para contestar a todo. Si se queda en algo menos, si contestamos a todos, bien, si surge alguna pregunta más y hay tiempo, la recogemos. Y si no, pues a las 8:30 vamos cerrando, cuando queráis. Vale. Yo contesto en cuanto a los sindicatos. Sí que había el apoyo, ya hemos comentado, ¿no?, que todos los sindicatos que formamos el comité de laborales fuimos los que pusimos el conflicto colectivo, todos menos UGT. Sí que hay que decir que en la última etapa, cuando pasamos del ayuntamiento, bueno, estando en el ayuntamiento, al ir a pasar a una empresa pública, a la segunda vez que nos pasaron a la empresa pública, nosotras nos tuvimos que constituir sindicato. Y en estos momentos somos un sindicato, nos llamamos CALDE.
Entonces somos un sindicato más que aparece en el comité de laborales del ayuntamiento. Y todos somos los que promovimos Talde, y los demás sindicatos fueron sumándose a ese conflicto colectivo. Entonces el apoyo sindical está. Una de las grandezas, yo voy a apuntar que una de las grandezas de todo este proceso ha sido sin duda la unidad sindical, de la que no partíamos, pero que en todo este proceso hemos conseguido estar todos de acuerdo en el objetivo y por lo tanto en la lucha. UGT ni está ni se le espera y bueno, pues no pasa nada. En cuanto a lo que dicen de las pérdidas de antigüedad, hemos ido perdiendo antigüedad o dejándonos una antigüedad garantizada según hemos ido pasando de un sitio a otro. Estamos en el ayuntamiento, teníamos la antigüedad que correspondía a la administración, pasamos a una empresa pública, entonces esa antigüedad de la administración la perdemos, entonces empezamos de cero en la empresa pública, esa que hemos dicho que se llamaba ASIMEC. Salimos de ASIMEC y volvemos a pasar al ayuntamiento, entonces esa antigüedad que teníamos en la empresa pública la perdemos y bueno, conseguimos a base de esfuerzos que se nos considerara que teníamos una antigüedad garantizada, que eran 56 euros, una cosa así, a las que habíamos estado ese periodo de los 10 años en la empresa pública. Pasamos otra vez a SAF Pamplona, a la segunda empresa pública, y ahí se nos mantienen las condiciones y estamos bajo el mismo convenio. Y ahora volvemos a pasar otra vez al ayuntamiento, estamos otra vez en el ayuntamiento. Entonces, en esa empresa pública de esta segunda vez hemos mantenido la antigüedad, porque yo creo que es que no se atrevían a tocar más porque, vamos, estaban todos los asuntos judicializados. Entonces yo creo que el ayuntamiento no se atrevió a estar dando un paso adelante y estar cercenando más derechos. Entonces los mantuvo porque sabía que a lo mejor podía ser cosa de poco tiempo, como así ha sido. Esta segunda empresa pública ha durado 1 año, nada más. Voy a enlazar con la pregunta del personal eventual, si puede presentarse a los exámenes. Bueno, ahora mismo la empresa que ha hecho exámenes y ha hecho una convocatoria pública para lista de contratación temporal ha sido la empresa pública SAF Pamplona SL, y ha decaído la lista que ya existía en el ayuntamiento. El empleo público tiene que cumplir unas normas, que es la igualdad, mérito y capacidad, y por lo tanto hay que entrar tanto del ayuntamiento como en SAF Pamplona por oposición. ¿Si son fáciles o difíciles? Bueno, pues depende. Hay temas de legislación, temas específicos de la profesión, y bueno, pues nosotros lo hemos pasado, pero que lo puede pasar cualquiera. No hay mayor historia. Se preparan los temas. Nosotros tenemos un grupo de preparación desde el sindicato. Ayudamos a las personas que se presentan a preparar los temas. Los de legislación son siempre los mismos, los sacamos con las novedades y todo el mundo se pone a estudiar enseguida. Las cosas, no solamente en la lucha, en todo lo demás hay que estar unido y hay que hacer piña. Si alguien se presenta a la oposición, se le ayuda. Y este es nuestro panorama. No entendemos muy bien lo del coordinador. No, porque en Pamplona llamamos coordinadoras. Nosotras tenemos en todos los barrios, hay un equipo de trabajo y entonces hay una coordinadora que se ocupa de gestionar ese barrio, de coordinar, de que todo funcione bien, de hacer las planillas, los usuarios. Esa es nuestra figura de coordinación, que es una trabajadora social. Si se refiere al gerente ahora tenemos en el ayuntamiento se llama responsable del servicio, y esta es una persona de libre designación, como lo es el gerente. También es una lucha que tenemos desde que entramos en el ayuntamiento para que estas personas no sean de libre designación, sino que sean cargos a los que se accede por igualdad, mérito y capacidad. Pero bueno, por el momento, desde 25 años, son cargos de libre designación, nombrados a dedo por el partido gobernante. Y respecto a las diferencias entre la administración y la empresa pública, si os parece, no vamos a hacer otra vez repetir todas las diferencias, se la podemos pasar a las compañeras que les interesa, pero os decimos que el ayuntamiento está empeñado en que somos lo mismo, y cuando las trabajadoras de ASIMEC reclamamos, y nos pasamos a la administración, reclamamos la antigüedad en ASIMEC como antigüedad en la administración, y fuimos a juicio. Y ahí el Tribunal Superior de Justicia de Navarra nos dijo que no éramos administración, que éramos una empresa pública y que por lo tanto éramos totalmente diferentes. Y de esa sentencia, de esos lodos, estos barros, pues ha venido ahora a librarnos, a protegernos y a volver al ayuntamiento. Las diferencias son claras, una empresa pública es una empresa mercantil y una administración no lo es. Y a partir de ahí, todas las diferencias que os hemos mencionado.
Si alguna persona que participa quiere que le mandemos o que nos pongamos en contacto con ella para darle todas las diferencias que hemos encontrado nosotras, pues, los diferentes complementos que cobramos en un sitio y no cobramos en otro, las diferencias de los porcentajes de antigüedad, pues no tenemos ningún inconveniente en pasárselos y en explicárselos. Y creo que no había más preguntas, ¿no? Yo creo que no he recogido yo más. A lo que nos hizo Vale. Jorge. Antes de dar paso a Chema y a Casi, dos comentarios que han llegado. Judith dice que, bueno, que es verdad que hay empresas públicas que no creen en lo público, que hay que tenerlo muy controlado. Y luego Cándido os felicita a todos por la excelencia de vuestras exposiciones. Entonces, Blanca y Magda, si queréis contestar a la pregunta de si veis extrapolable la remunicipalización en grandes capitales, y luego ya pues Casi y Chema. Nosotras perfectamente, y de hecho cuando el ayuntamiento pone como dificultad de mantener al servicio de atención domiciliaria dentro del ayuntamiento, las dificultades de gestionar un servicio que todos los días dinámico, que todos los días tiene cambio, que todos los días hay bajas, que hay que sustituir a 200 trabajadoras para todo, nuestra propuesta ha sido siempre ir hacia un organismo autónomo, como es el Servicio Navarro de Salud, que engloba a todos los médicos, enfermeras, celadores, ayudantes técnicos, todo el mundo. Y todos son sustituidos. Todos son sustituidos y se gestiona sin ningún problema, pero siguen siendo administración. Nosotros es el siguiente paso que hemos propuesto, no se nos ha hecho ni caso, lógicamente, pero estamos ahí. Y cada ayuntamiento en grandes capitales, donde ya no hablaremos de 200 trabajadoras ni de muchas más, tendrá que ver cuál es el mejor anclaje de todo el servicio dentro del ayuntamiento, a nuestro modo de ver. Y hay fórmulas, y no tiene por qué ser la empresa pública, en las que podríamos entrar. Otro debate para otro día. Para otra charla. Muchas gracias. Pues Casi, cuando quieras. Sí, vale, pues muchas gracias. Pues bueno, respecto a la pregunta que se hace sobre lo que puede ocurrir en el SAT de Alcorcón, que hay 30 personas. La verdad es que yo lo desconozco porque pertenece a otra concejalía que no lleva tampoco el grupo municipal al que estoy afín y que es por el que estamos aquí en la empresa pública, ¿no? En cualquier caso, entiendo que cualquier tipo de... O sea, lo enlazo con la pregunta final, ¿no? De si es extrapolable estos procesos. Entiendo que cualquier servicio que tenga una mínima estructura y que tenga una calificación de servicio público es perfectamente como poco que se pueda estudiar cuál es la viabilidad, ¿vale? Porque no se trata de, pues lo hacemos municipal, no, hay que ver la viabilidad, hay que hacer el estudio de viabilidad correspondiente, hay que hacer una auditoría y hay que ver si eso va a funcionar, ¿vale? Porque aquí lo importante no es lo municipalizamos y luego ya está, no, hay que tener el plan real de cómo lo vamos a desarrollar para que esto funcione a largo plazo y que tenga un sentido. El SAT, pues posiblemente sea una de las cosas, pues que como han manifestado las compañeras de Pamplona, pues que podría ser, pues si no una empresa pública, que es un organismo autónomo. Esa podría ser una de las soluciones que hay. O bien que formen parte directamente del personal municipal de la concejalía correspondiente de servicios sociales, ¿no? ¿Que se pueda hacer? Pues hombre, es algo que hay que estudiar, desde luego. La experiencia que tenemos nosotros aquí en Esmasa es que las privatizaciones que se hacen y las recuperaciones de la gestión directa cumplen intereses contrapuestos. Las privatizaciones son para que las empresas privadas ganen dinero que se reparten en los consejos de administración, y las empresas públicas es para mantener unos empleos estables, de calidad, con unos salarios dignos y con un servicio que va directamente a la ciudadanía. Entonces, claro, esos intereses contrapuestos son los que hay que poner en la balanza. Si es posible extrapolarlo, claro, es voluntad política, es querer y dedicarle muchas horas para pensar cómo se puede hacer para que funcione, ¿vale? Pues no es fácil el proceso, pero desde luego estamos demostrando que sí se puede y ahora tenemos que demostrar que se puede mantener en el tiempo, ¿vale? La experiencia que ha comentado Chema, que han tenido, que llevan 1 año y pico,
es fabuloso, o sea, porque además en un sitio, en un municipio relativamente pequeño, 10.000 habitantes, es lo suficientemente pequeño para organizarse de una determinada manera, pero es suficientemente grande también para contar con unos recursos. Es decir, no es como determinados pueblos de 15, 20, 100 habitantes en una comarca de Castilla-La Mancha, que los pueblos están despoblados y dependen de una mancomunidad, ¿no? 10.000 habitantes ya son muchísimos habitantes para poder llevar a cabo una serie de gestiones en la gestión de los servicios públicos y de los propios recursos que puedan revertir precisamente en la ciudadanía, en fomentar esa economía circular que es muy necesaria y en demostrar que lo público funciona. Gracias. Gracias, Casimiro. Ojalá nos conozcamos algún día en persona. Bueno, pues yo paso directamente a esta pregunta, si es extrapolable a los municipios en grandes ciudades, y bueno, ya en todas. Yo digo que sí, que es dificilísimo, lleva la vida hacerlo, pero como dije, merece la pena, lleva la vida, hay que hacer estudios también muy rigurosos y todo el proceso a través de la comisión de valoración que culmine en la memoria, ¿no? En la cual pues, se determine la mejor fórmula de gestión y en ella venga todo perfectamente detallado. Tiene que venir detallada la fórmula, pero es que tiene que venir detallado todo. Cuando digo todo es todo, es decir, hasta el último tornillo que tienes que comprar, porque es que además el día que municipalizas, la empresa que te deja tirado te deja todo mal y se lleva todo seguramente, por mucho que haya no solo una subrogación del personal, sino también una reversión de la maquinaria que realmente está afectada a la administración competente en este caso. Bueno, voy a poner un caso, habla de Astorga y bueno, contesto la pregunta. Astorga tiene una dificultad en cuanto a su tamaño, es que estamos hablando no de la limpieza viaria en el punto limpio, que son, bueno, relativamente sencillos, sino la recogida de residuos, que es un servicio esencial de necesaria prestación continuada, y nosotros solo tenemos un camión de carga lateral y un camión de carga trasera que tenían 10 años de vida útil a mayores de su vida útil. Que la empresa Urbaser nos dejó bueno, por los suelos. Ahora ya sí, ahora ya tenemos los nuevos, ¿eh? Pero, joder, hasta que han llegado los nuevos, que mal lo hemos pasado, porque no había vehículo de sustitución. Esto en un municipio más grande, pues se estropea uno, pues pones el otro y ya harás la ruta como veas. Nosotros nos quedábamos. De hecho, ¿qué pasó? Que el primer día de la municipalización nos lo habían dejado preparado para que no funcionara. ¿Qué pasa? Que cuando crees en lo público, cuando luchas por lo público, y lo público al fin y al cabo es lo común, es donde nace la solidaridad. Y bueno, pues cuando nace la solidaridad se soluciona todo. Al final también acudió también a nuestra colaboración, en este caso el Ayuntamiento de Benavente de Zamora, y también incluso, bueno, pues hubo más recursos. Por lo tanto, bueno, pues sí, salió adelante y por eso creo que es importante eso. También creo que es importante la cuestión democrática, que no se nos olvide, porque la empresa privada no solamente se lleva beneficios de lo público, sino que nos hurta el poder democrático, porque cuando los servicios esenciales los gestionan empresas privadas, al final el alcalde es un monigote, porque no tiene poder de decisión. Yo recuerdo, vamos, en el agua, por ejemplo, un servicio esencial que estaba privatizado, cuando era concejal del servicio de Hacienda y también llevaba servicios. Al final, joder, cuando estás privatizado, eso del control de lo privado no existe. No existe. Es muy difícil. La forma de controlarlo es que sea público. Y bueno, muchas más cosas. Al final, verlo desde un punto de vista de economía política, como quien dice, más amplia, y pensar en la cuestión, como digo, democrática, del poder que esté en manos de la gente, bueno, pues de quien hemos elegido en todo caso, que tiene la legitimidad de la gente y el servicio de la gente, porque si no, da igual que elijas a quien sea, quien manda Urbaser, quien manda Ferrovial, quien manda Aguas de Magbar, quien sea, ¿no? Y bueno, ¿extrapolable a municipios muy grandes? Pues sí, por supuesto, muy difícil, pero por supuestísimo. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues había más complejidad, también más medios técnicos para hacerlo, pero la batalla, evidentemente, que se está librando, pues entre más grande, más compleja y más dura va a ser, porque los intereses serán mayores. Nosotros le hemos podido robar pues 12 millones de euros a una empresa privada de beneficios, pero claro, lo que se juega en Madrid, en Barcelona o en otros sitios es otra cosa. Pero poderse sí se puede, con mucha dificultad, y creo que se debe. Y lo mismo también en pueblos pequeñitos. Yo, aparte de mi experiencia, también llevo dedicado a estudiar estos temas durante también más de 10 años, bastante más. Y mi conclusión es que desde un punto de vista jurídico lo he estudiado, pero bueno, al final toca la económica, es que sí, que se puede perfecto en lo pequeño, en lo grande y en lo mediano. Gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres. Unos últimos detalles que nos están enviando.
Judith dice que gracias por la información y por la lucha. Por la lucha supongo que va especialmente para Blanca y para Magda, pero también para Chema y para Casimiro, que hacen ese trabajo desde la administración, que es muy importante. Y luego Mai, no la he entendido bien, pero ha puesto algo así como que si la empresa privada puede, ¿cómo no va a poder la pública? Si me equivoco, Mai, pues vuelves a mandar la pregunta o tu reflexión. Y luego, por último, nos quedan 5 minutos para los 4, sobre todo para, bueno, sí, para los 4. Iba a decir más para las empresas públicas, pero creo que se puede ver también desde el punto de vista de la lucha de la clase trabajadora que han mantenido Blanca, Magda y sus compañeras y compañeros. La participación ciudadana. En el caso de Smasa y Ecoastúrica, ¿os planteáis que, a lo mejor no dentro del Consejo de Administración, pero sí escuchar lo que tiene que decir la ciudadanía? Y para Blanca y para Magda, ¿habéis notado en vuestra lucha la participación de los usuarios y las usuarias? Hombre, teníamos usuarios que querían apuntarse al sindicato con 85 años, a ver qué podían hacer ellas, porque esto no podía ser. Este servicio, con lo bien que les hace a ellas, si podían afiliarse a algún sindicato, por favor, para ayudar. Tenemos que decir, no se ha visto la presentación y no se ve a los usuarios Claro. con los carteles, pero hemos contado con el apoyo de las plataformas de mayores que funcionan en Pamplona en todo momento. No solamente han ido a las concentraciones, han escrito cartas, han dirigido al Ayuntamiento, al Gobierno de Navarra y siguen peleando. Han sacado hace poco un manifiesto también en apoyo a un servicio de atención domiciliaria municipal y de gestión directa. Entonces, bueno, pues nosotros totalmente agradecidas al apoyo recibido, no solamente de los usuarios, sino de todos los que han entendido que solamente los públicos tienen que ser. Se os entrecorta, Blanca, no sé si tenéis algún problema. Bueno, mientras, pues Casi y Chema. Sí. Bueno, pues básicamente, a ver, la participación ciudadana siempre es importante y además hacemos una serie de feedback con la ciudadanía. Las personas a las que se les prestan los servicios públicos son las que, en definitiva, son las que ven si los servicios públicos funcionan o no. Con el tema del alumbrado, por ejemplo, ha sido algo claro cada vez que salimos a la calle para hacer nuestros actos de divulgación medioambiental, con el tema de las fracciones, con el 5.º contenedor que estamos ahora implantándolo también. Cada vez que hacemos algo intentamos informar a la ciudadanía sobre lo que se está haciendo y lo que significa, ¿no? Las composteras de barrio que hemos puesto en marcha, los diferentes proyectos que se van haciendo en colegios, en fin. Realmente tenemos una presencia en la calle. Luego además hacemos las correspondientes encuestas para saber si aprobamos o no. Este año, desde luego, hemos subido la nota con diferencia y hemos sacado unas notas bastante buenas. Y respecto a la participación, lo que queremos es democratizar la empresa. Una de las ideas que estábamos planteando es que, al igual que en el Congreso se está tratando que sea obligatorio que los comités de empresa tengan representación en los consejos de administración, una de las cosas que se está planteando en Smasa es precisamente que haya dos personas dos personas designadas por los comités de empresas, por los dos comités de empresa que tenemos en Smasa, que puedan formar parte de ese consejo de administración. Es decir, claro que es necesario y es un ejercicio además de democratización de la empresa pública, ¿no? Y que los propios trabajadores y trabajadoras puedan hacerse cargo y puedan tener voz en aquel ente supremo que es el consejo de administración de la empresa pública. No solamente para los temas laborales, cuando hablan con el comité, entre el comité y la dirección, sino en los ámbitos en los que se pueden tomar decisiones tan importantes como la reversión de un servicio o como la privatización de un servicio, tal. Eso son, digamos, garantías de estabilización de los servicios dentro de la empresa pública. Y por supuesto que eso es lo que hay que fomentar y hay que buscar, y en ese camino estamos.
Pues coincido. Evidentemente, no solo tienen que tener voz, sino que tienen que tener algo más que voz, pero por supuesto tienen que tener su espacio en el Consejo de Administración, tanto una participación vecinal como sindical, como de todas las fórmulas de expresión de los ciudadanos y las ciudadanas del municipio, sin duda. Muy bien, pues bueno, informaros que a lo largo de este acto han estado viéndolo en algunos momentos hasta 60 personas. Ojalá entre esas 60 personas haya hombres y mujeres que tengan responsabilidades y competencias políticas y que hayan tomado buena nota de todo lo que aquí habéis expuesto y bueno, este tipo de procesos puedan seguir creciendo, ¿no? Y la plataforma hizo un balance en 2019 y recogimos desde el año 2000 al 2019 creo recordar que 110 remunicipalizaciones en todo el estado. Debemos de ir ya por las 130. Pues ojalá el año que viene sean muchísimas más, ¿no? Porque por desgracia todavía hay multitud de servicios públicos, sobre todo en las grandes ciudades, que se gestionan de manera privada. Las compañeras del SAD, de Madrid, de Getafe, de Gijón, mandan muchos ánimos, ellas están en la lucha y bueno, en teoría las personas, en teoría no, en perspectiva, las personas que se han pronunciado a través del chat de YouTube, pues han acogido este acto de manera positiva y por lo cual nos alegramos. Entonces, solo me queda despediros, compañeras, compañeros. Ha sido un rato extraordinario. Por mi parte, os conozco a Casimiro, a Chema personalmente, no tengo el gusto con Blanca y Magda, pero bueno, ya es como si nos conociéramos. Muchísimas gracias por vuestra disponibilidad, por vuestra actitud, por hacerlo todo fácil y bueno, pues ha sido una buena tarde. Esperemos que en lo sucesivo se pueda ver a través de YouTube. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias a Casimiro. Eso, gracias a Casimiro iremos al Corcón. Astorga ya lo conocemos, pero volveremos a ver cómo tienes todo de limpio. Eso seguro además. Y en Pamplona cuando queráis. Que también tenemos una limpieza viaria buena, ¿eh? Mi hijo trabaja en Foxa, en Pamplona. O sea que sé de lo que digo, ¿eh? Muy bien. Muy Ha sido un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer igualmente. Muchas gracias a todos y a todas. Adiós, buenas noches. Adiós. Compañeros y compañeras, no os desconectéis, vamos a esperar un poquito. ¿Eh?